Bien, voy a permitirme leer un poco de la trayectoria y el trabajo del maestro que esta mañana nos acompaña. Le pediré al maestro Joel Servando Montes Hernández que pase aquí al frente para que pueda iniciar con su conferencia. Le damos un fuerte aplauso. El maestro Joel Servando Montes Hernández es licenciado en Educación Primaria por el Instituto Estatal de Educación Normal en Nayarit y maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tuvo su primera asignación docente en 2006 en la modalidad continuado. Trabajó como docente en las escuelas de los municipios de Tepuala, Santiago de Ixcuintla y San Pedro de Lagunillas. En su trayecto como docente de educación primaria, tuvo la oportunidad de aplicar metodologías activas como proyectos didácticos, inmersión temática y aprendizaje basado en problemas. Actualmente se desempeña como asesor técnico pedagógico de lenguaje oral y escrito en la zona escolar 1 de primarias de la Secretaría de Educación en Nayarit. Ha brindado acompañamiento en la elaboración de proyectos a docentes de formación y en servicio. Cuenta con experiencia en el diseño y tutoría en proyectos comunitarios a maestras y maestros de distintos estados de la República. Entonces, bueno, aquí lo dejo. Maestro, si usted tiene aquí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación y el recibimiento. Algo que no se dijo, y para mí es lo más importante, es que soy alguien exactamente igual a ustedes con la intención de seguir aprendiendo en torno a la nueva escuela mexicana y todo lo que tiene. Con el permiso de las autoridades, licenciada Elizabeth López Blanco, maestro Arturo Rodríguez, educación básica, jefes de departamentos, unidades, enlaces, coordinaciones, un agradecimiento especial a Mariana por la invitación. Y claro, todos ustedes tuvieron la supervisión de preescolar, primaria y secundaria en los diferentes niveles y modalidades de educación básica. Y entiendo, compañeros asesores técnico-pedagógicos, que van a seguir también esta sesión. Y espero que también sea utilidad para los directores. Bien, este tema, la verdad es que es muy amplio, es un tema que me apasiona y que creo que debo decir antes de empezar, sin embargo, que, como lo ha señalado el doctor Marx Arriaga en cada sesión, debemos reconocer los saberes que nosotros tenemos ya en torno a ello. Es decir, de lo que escucharán, estoy seguro que saben tanto o más algunos de estas metodologías sociocríticas. Entonces, para que desde ahí empiecen, quiero yo, a enlazar y después a trabajarlo con los directores, con los docentes de educación básica. Voy a plantear, en tal sentido, se movió un poco el formato, pero ojalá se pueda seguir. Las metas van a ser 3. En primer lugar, fortalecer los saberes en torno a estas metodologías sociocríticas, de parte de todos ustedes como figura clave, que empieza clara. Después, obtener reflexiones, entonces sí, fíjense qué importante palabra, para el abordaje de estas metodologías didácticas acordes al plan de estudios. Es lo que señala y es algo que no debemos perder de vista. Acordes al plan de estudios para la educación básica. Y finalmente, como lo decía la maestra Paola, obtener insumos para la tercera sesión de lo que será el taller intensivo de formación para docentes. En el día número 3, aquí está el sentido. Aquí está la pieza clave de lo que espero les sea de utilidad. El lunes, invitar a los colectivos, invitar a la dirección que ustedes hayan, a que pongan mucha atención cuando presenten los programas analíticos, cómo van. El día martes, cuando se intente realizar uno, ahora sí por escuela, y con esos comentarios, que ustedes presten atención ahí, dónde están los elementos comunes en la sesión número 3, recordando que es igual que se ha hecho en las diferentes sesiones del consejo, un esfuerzo de planeación didáctica, ¿verdad? No es que se espere que ese día 19 de julio, si no me equivoco, es cuando se va a abordar, que se termine ahí el plan didáctico, ¿no? Es el esfuerzo, porque recuerden que el taller intensivo del próximo ciclo escolar
del mes de agosto van a retomar, entonces sí, eso sería, para ir centrando. Otro aspecto relevante es empezar a ser congruentes con lo que dicen las metodologías sociocríticas, porque las metodologías sociocríticas dicen que siempre es mejor partir de esa duda, esa curiosidad que nos va a llevar a pensar. Ustedes saben que uno de los teóricos, por ejemplo, que más está presente en los grandes estudios es Paulo Freire, con las ideas que tiene respecto a la capacidad de cuestionar, de preguntar, y a partir de ahí continuar creando. Entonces, para mí son estas 6 preguntas. Primero, ¿qué señala el plan de estudios 2022, perdón, sobre las metodologías de trabajo? Porque ahí, con docentes, yo he identificado algunas confusiones de lo que dice el plan de estudios. ¿De dónde proceden las metodologías sociocríticas? De una pregunta más amplia y que nos lleve a ese fortalecimiento para lo que viene después y que les permita, como les decía, enlazarlo con todos los saberes que tienen. Y de las preguntas 3 a la pregunta número 6, y por el formato que cambia a veces en las computadoras no se observa, pero tiene que ver con cada una de las 4 metodologías que vamos a desarrollar. La primera, maestros, ¿qué señala el plan de estudios? Entonces, sobre las metodologías de trabajo. En realidad, dice algo puntual. No habla de que se deba trabajar tal o cual metodología. Esa es una conclusión que yo le digo con los maestros. Es que el plan de estudios 2022 para el campo del lenguaje señala que sí o sí tal metodología. No, por eso dice que son metodologías acordes. Lo que señala el plan de estudios es eso. Los invito a que lean. Es parte de esa autonomía profesional, que es de las 3 autonomías que sugiere el plan de estudio, la que realmente debe estar la esencia, ¿verdad? La autonomía de gestión, la autonomía curricular, nos coloca en un sentido de asumir esta autonomía profesional, reconociendo que los saberes que tenemos nos son de utilidad para llevar a cabo este plano didáctico, que es puntualmente lo que vamos a trabajar en esta sesión del tercer día. Entonces, la conclusión está, ese documento que se presentó en el mes de noviembre del 22, entonces no fue el plan de estudio, no, fue el avance para el libro del maestro del primer grado. Eso es el mismo documento del cual se elaboró un compendio de esas páginas que están aquí, de esas páginas, y que se presenta con esa portada en el cuadernillo del mes de noviembre, en el cuadernillo de este mes al final del ciclo escolar, ¿verdad? Para puntualizar. Otra cosa, me voy a adelantar, pero no me gustaría que dejen dudas, perdón. Y es, entonces, puede ser, yo no estoy facultado, obviamente, pero fíjense la pista, no estoy facultado de parte de la Dirección General de Materias Educativas, ni mucho menos, pero fíjense la pista. Puede ser entonces que las orientaciones que están aquí para el libro de primer grado sean distintas para los libros de maestros de otros grados. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes nos van a responder esa pregunta. Vamos a hacer la primera muy sencilla. Esta me parece que es la que debería, creo yo, empoderar la figura que representa, la figura de supervisión que tiene. Y es, entonces, ¿de dónde proceden las metodologías sociocríticas? Vamos a hacer un rápido recorrido por estos fundamentos que permitan comprender, entonces, el sentido de las metodologías sociocríticas. Parte de algo más amplio, obviamente. En este caso, no se piensa ser completo, pero la pedagogía crítica. Son estos movimientos a nivel internacional que desde hace 100 años surgieron en Europa, donde se trató de dar un sentido distinto a la educación bancaria.
Entonces, las metodologías sociocríticas, el referente inmediato anterior deberían ser las pedagogías en que se fundamenta esa conciencia en el alumno de los problemas que se viven, en el que intenta trabajar a partir de la realidad que tienen los estudiantes. Ese es el fundamento. Y podríamos irnos, claro, más atrás con la teoría crítica y con tal y cual escuela y con tal y tal modalidad, pero me parece que con ese fundamento sería un buen referente como figuras de supervisión. Tenía ese aspecto con claridad. Y podríamos aquí agregar a estos personajes, pero podrían ser obviamente otros más. Pero creo que son con los que en cierto modo estaríamos familiarizados por la formación que hemos tenido, por lo que hemos visto en México, en Latinoamérica en los últimos años. Son los que darían fundamento puntual, autores que darían fundamento a estas metodologías, estas pedagogías sociocríticas. El valor de las experiencias en la formación de las personas. Estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento le llevan en forma pedagógica. Estudiantes autogestivos, cooperativos y solidarios, con las técnicas para dinero. Y podríamos revisar una a una dónde están esas influencias para comprender entonces la diversidad, la distinción de la pedagogía como deberíamos entenderla en la nueva escuela mexicana a como se trabajó en el pasado. Aquí, por cuestiones de tiempo, no se puede revisar tal cual, pero si alguien tiene una duda específicamente, lo podemos comentar en sesión de preguntas-respuestas. Esa reflexión y acción del mundo para transformarla, de Paulo Freire, con la evolución del pensamiento que tuvo, a partir de la pedagogía de los niños, de la pedagogía de la pregunta, cómo se intenta hacer esa reflexión y acción en el mundo para transformarlo. Tener una posición como objeto que entonces en ese sentido debería ser incompatible con la acumulación, con la simple acumulación. Y llegamos, para no tardar demasiado en esto, con Peter McLaren, que les voy a agregar, tampoco aparece ahí, pero donde está un icono, creo que ya no se vio, un icono de carpeta, voy a agregar algunos recursos que les van a permitir entender. Me permití, por ejemplo, editar un video de Peter McLaren, donde habla de las distintas metodologías, pedagogías críticas, porque hay puntos de conexión bien interesantes y tendemos a veces a hablar de lo mismo, es que es lo mismo, pero no, sí hay distinciones claras. Y yo sé que ustedes tienen experiencia, como dije al inicio, en estas pedagogías. Hoy vamos a ver el aprendizaje del pasado en proyectos comunitarios. Vamos a ver el aprendizaje por interacción, STEAM, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio. Pero en Nayarit, ¿qué me dicen del aprendizaje basado en la cooperación y el diálogo? A ver, ¿quién conoce esa metodología? El aprendizaje basado en la cooperación y el diálogo, entonces, maestro Hernán, es una pedagogía sociocrítica, es una pedagogía activa, es una pedagogía que entra en cierta forma. Hay que ser crítico y revisar el campo formativo. Tampoco se trata de esto, no es mi intención, ustedes son muy inteligentes, de establecer como recetas comunes, pero sí identificar ese empoderamiento del que les hablaba. El estudio de caso, la gamificación. A mí me gusta la inmersión temática, por cierto. Son pedagogías sociocríticas. Incluso hay específicas para el nivel y modalidad. Los invito cuando lean estudios, si ven videos, digan las notas de los párrafos que dejan duda. Es un ejercicio muy interesante. Si uno sigue las notas y va a la bibliografía, uno mismo hace una inmersión temática del plan de estudio. Yo hace años conocí la Fundación Fiña Palmeiro y tienen una metodología, por ejemplo, en el caso de la educación especial, en el caso de la educación inclusiva, basada en la rehabilitación. Hay pedagogías para el juego, hay pedagogía hospitalaria. Es decir, hay pedagogías, como dice Peter McLaren en el video, que por tiempo aquí no lo vamos a ver, pero les invito de verdad a que lo vean. Para partir de todas estas pedagogías. Y en sí, pues el paradigma, ¿verdad? El paradigma sociocrítico. Hay algo que se llama pensamiento paralelo, de que me gusta mucho, y habla
de que las ideas fluyen y que a veces en distintos espacios muy retirados pueden crearse conceptos, tendencias de personas que no tienen conexión entre sí, pero que van a temas similares. Miren, el primer secretario de Educación Pública, el maestro José Vasconcelos, hablaba de promover la idea de ver y valorar lo nuestro, de tener apertura a la ciencia, de rechazar ese pensamiento hiperobjetivista, el positivismo que dominaba entonces. Él fue secretario de Educación Pública, pero le tocó brevemente ser ministro de Instrucción Pública. Entonces él dio, por ejemplo, entre muchas otras personas que salieron de ese Ateneo de la Juventud, vio esa necesidad de valorar más lo nuestro, y no solamente como mexicanos, sino como un pensamiento latinoamericano. Les agrego un video de una serie de maestros donde viene un poco de su pensamiento. Entonces, esto está muy padre porque eso que hablan, de una u otra forma lo han dicho todos los invitados que hemos venido, de quienes estoy seguro que hemos aprendido mucho. El doctor Rodrigo, 2 veces, la doctora Rosa María Torres, lo que nos dijo la doctora Sonchi Leticia Moreno, lo que nos dijo al final el maestro Sara Arturo Loaiza, tiene que ver con eso. Tiene que ver con una nueva forma de entender, no tomar a partir de lo externo, sino ser capaces nosotros de tener ese empoderamiento para retomarlo, para vivirlo. Este personaje, igual no quiero tardar mucho, pero piensen, esa era una pedagogía, un paradigma, una teoría crítica ya de lo establecido en ese momento. Sí que lo era, ¿verdad? Es un pensamiento paralelo. Y bueno, para no tardar tanto en ello, aquí está uno de los que más se realizan, que es el origen del conocimiento está en la pregunta o en las preguntas, o en el acto mismo de preguntar. Y es en muchos casos el fundamento de las metodologías objetivas. Aprendo con esta imagen. Díganle, querido. Ahora sí. Adelante. Serían algunas de las bases de los fundamentos que tienen entonces las metodologías sociocríticas. Entonces, si yo estoy trabajando con una que incluso en este momento no me atrevería a mencionar, pero viendo al pasado me doy cuenta que hice eso. Los aprendizajes con sentido, aprendizajes significativos, a partir del interés del alumnado, a partir de una indagación de la realidad. La lectura lo puedo hacer horizontal, vertical, transversal, todo tiene sentido en las metodologías críticas. Siendo la pieza importante el pensamiento crítico. Pero entonces aquí está la solidaridad, el promover este nuevo rol docente, tan significativo, porque al final del día podemos tener el mejor plan de estudios, los mejores programas, pero si como docente no nos atrevemos a asumir ese nuevo rol, pues el reto seguirá pendiente, ¿verdad? Seguirá pendiente. Caso contrario, y es lo que yo hago énfasis, esos buenos maestros, es buena maestra, la palabra buena, el mismo maestro dice que no se debe utilizar, pero esos maestros que tienen un esfuerzo, un pensamiento centrado en la calidad. Yo estoy seguro que aún sin conocer estas metodologías, ya lo hacían, ¿no? Ya lo hacen, ya trabajan así, ya ven más allá de lo bancario, ven el crecer, el aprender con solidaridad, con concepción, con actividades, con atender a la diversidad, con reconocer la horizontalidad, no nada más entre alumnos, sino docentes. Y todo eso está contenido en el plan de estudio. Y al igual que ustedes, que muchos de ustedes, en el sentido crítico del plan de estudio de las primeras versiones del 2021, enero del 22, lo publicado en el diario oficial en agosto del 22, y con las visitas del doctor Marza Arriaga aquí en el estado, en marzo del 22, en febrero del 23, el taller de reimaginar junto a los libros de texto.
sí está contenido. Estos cambios, estas voces que nosotros hacemos, sí están ahí, sí están en estas metodologías. Y no quiero entonces tardar demasiado aquí. Vamos, ahora sí, con las metodologías. ¿Cuál es la palabra que les dije en el título de la conferencia que debe ser la palabra clave? Metodologías acordes. Metodologías acordes, ¿verdad? A lo que se quiere. No es, esta es la única metodología, son metodologías acordes. Vamos a ver la primera entrada, que es el aprendizaje basado en los proyectos comunitarios. Vamos a suponer. Aquí tenemos la referencia, es un extracto de ese sexto libro que todavía no está en ningún lugar circulante. Ya están ya podemos ver en algunos casos los escenarios áulicos, escolares, comunitarios. Podemos ver el libro de múltiples lenguajes, nuestro saber, el libro para alumnos, maestros y familia que parece todo, ¿no? Entonces, esa pregunta que les dije que reflexionen de por qué. Y la modela que por favor. Nada más para contextualizar. Cada metodología sugerida corresponde específicamente a un campo formativo. En el caso del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, es para lenguajes, que incluye el aprendizaje con artes, inglés, lengua materna, español. Es lo que tiene que ver con lenguajes. Y es para niveles superiores. Adelante, por favor. En las justificaciones para pensar en si es que las necesitaran, pues es en primer lugar recordar que se parte de aquellas situaciones, problemas que surgen en el entorno. En la descripción sugiere algo así como tomarlos en cuenta para resignificar a partir de distintos escenarios pedagógicos y transformarlos. Es decir, la visión de fondo está bien interesante, es un reto grande. Representar e interpretar distintas situaciones de su realidad. Realizar actividades que representen un desafío asequible, que no sea algo que represente totalmente ajeno a su nivel, pero tampoco que represente poco interés para ello. Experimentar activamente la resolución de esos problemas a lo largo del proceso. Considerar los intereses y emociones que tienen al proponer soluciones. Otro término que a lo largo del plan de estudios aparece y con un sentido, yo lo creo, adelante de los anteriores. Las emociones, pero dentro de... Aquí en foto lo platicaba con la maestra Paola cuando estaba participando, estamos escuchando esta participación de cómo la sensibilización es en muchos casos el punto de llegada crítico y tiene que ver con las emociones. Tejer redes con personas de la comunidad y muchas otras posibilidades más. Y presenta tres fases, que serían la planeación, acción e intervención. Las fases es algo muy sencillo, muy simple de entender. Lo primero tiene que ver con identificar el problema, desde esa planeación. Ahorita vamos a ver cuáles son los momentos que lo integran para esa conferencia de primer grado. En acción tiene que ver con todas esas producciones, todas esas intervenciones que se deben realizar para dar cuenta del proyecto y finalmente la intervención. Son las tres fases que vamos a conocer. Por color, las tres primeras serían de la planeación. Iniciamos con la identificación del problema. El documento sugiere planteamientos genuinos, reales, genuinos o contorno de serlos. Yo, cuando tengo oportunidad de trabajar con los docentes de servicio, sobre todo multigrado, yo les digo que la identificación de esos planteamientos genuinos es lo que puede detonar el aprendizaje de los niños. Aún genuino no quiere decir ya me pasó, me está pasando. Puede ser, hay la posibilidad de que ocurra
en el entorno cercano está pasando. Este puede ser un planteamiento genuino. Tiene que ver con identificar el problema, en pocas palabras, ¿no? Con hablar de cuál sería el insumo inicial que vaya a guiar todo lo que estamos trabajando. Primero. Segundo, recuperación de saberes, de ideas, de conocimientos previos en torno al tema. Siempre en las pedagogías críticas se reconoce lo que los estudiantes ya saben. Es raro encontrar un tema que se haga planteamiento y que haya un desconocimiento total. Entonces, hay que indagar qué saberes previos existen al respecto. Proponer, entonces, esa recuperación con ese sentido. Habla de disonancias. Esa es una palabra que también se encuentra presente en las pedagogías críticas, los subcríticas. Tiene que ver con, esos saberes van a ser bien distintos. El saber homogéneo, no está, entonces, así distribuido, ¿no? Es decir, hay variaciones en ello. Esas disonancias son las que se van a reconocer, se van a generar para generar el problema. En el momento 3, la planificación, entendida como seguramente viene para todos nosotros. Negociar acciones, negociar producciones, negociar tiempo. En la tercera sesión del taller, la sugerencia, si están de acuerdo, sería esbozar también tiempos. Porque un proyecto en ocasiones puede dar para más de lo que se tenía planteado, o puede dar, sí, de lo que se está proponiendo. Entonces hay que esbozar, hay que tener esa idea. Con la primera fase que fue esa planificación. Vamos con el siguiente momento, ya de la acción como tal, ya cuando se pasa a esa segunda fase. El acercamiento, ¿cómo ocurre? Pues tiene que ver con esas formulaciones que lleven a describir, a comparar, a explicar lo que se estudia en el acercamiento. Primeras nociones que tenemos sobre el tema de estudio. Miren, una clase. Vamos a cerrar, tiene que ver con la aprendizaje basado en proyectos comunitarios, tiene que ver con, primero, la integración. La integración es un momento casi de llegada y que en planes anteriores lo formulan como los borradores. Aquí, cuando hacen la integración, los estudiantes tienen la oportunidad de ensayar, de preparar, y esto tiene que seguir con una discusión. Hasta aquí me parece que es lo que usualmente en metodologías hemos realizado, prestando menos atención a los dos momentos finales para primer grado, que serían las consideraciones y los avances. Maestra, le voy a sugerir un material. Se publicaron ya las narrativas para preescolar, primaria, secundaria, modalidades donde vienen ejemplos de proyectos. Yo voy a hablar de uno, pero si quisiera, yo en un momento dado pensé incluso en realizarlo únicamente para esta metodología. La petición fue ver las 4 metodologías, entonces sigamos revisando. Es algo, maestra, que tiene que ver con lo que ustedes, estoy seguro que conocen, y que si nos sentamos a revisarlo a manera de tallereo, de esbozo, que es como lo plantea el plan de estudios, la guía para esta sesión, lo pueden hacer. Esta es la primera, avanzamos, ¿no? Esa es la primera. Lo segundo tiene que ver con este aprendizaje por indagación. Para mí es muy importante estar pendiente de lo que ustedes piensan. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para hacerles una pregunta no prevista, que tiene que ver con la proceso crítica. ¿Continuamos tal cual? Adelante. Bien, esa sería la segunda metodología, y que es el aprendizaje basado en indagación, que viene sugerido para el campo formativo de saberes y pensamientos científicos. Es un cuadro que se trabaja en momentos
presento, haya ya algunas experiencias, es quizá la que sí va a requerir un poco más de esfuerzo por parte de los docentes. Sin embargo, de ninguna manera tiene que ver con una reducción de lo que se hace en matemáticas y en ciencias, que es una de las críticas que se han realizado. El aprendizaje basado en la integración con ese enfoque específico. Justificación, actividades enfocadas para esta comprensión de la ciencia, el saber del pensamiento científico, descrito paso a paso, la formulación de explicaciones con evidencias, el entender cómo se estudia el mundo natural, indagar o diseñar, en el caso de esos prototipos, las diferentes fases que lleva a cabo, argumentar, evaluar, explicar alternativas, ser conscientes de las variables, tener la capacidad de sintetizar, de hacer réplica, de aprender a partir de las distintas posibilidades que se plantean. Sería la justificación. Si gusta, me parece que de todas maneras no es. Este es uno de los materiales, de los dos materiales que voy a repetir tal cual fue diapositiva, que no aparecen en el libro para el maestro. Estos corresponden al equipo de trabajo de la doctora Frida Díaz Barrigas, de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde nos brindó alternativas para seguir aprendiendo en torno a STEAM, que es una de las conferencias que de hecho se sugiere que los maestros vean antes de llegar al consejo técnico. Y aquí dice todo eso, promueve la creatividad, promueve la inclusión. A mí, lo que me agrada de todo eso es lo que dice ella, el cambio de actitud hacia el aprendizaje. Eso es lo que estaría planteado en el enfoque específico. Todo ese cambio de actitud hacia el aprendizaje. Es lo que sugiere el material escrito. Aquí están descritas muy brevemente sus 5 fases de antología. Ahorita vamos a verlas paso a paso cada una de ellas. Se van desde la introducción al tema hasta esa metacognición, hasta ese ser conscientes del propio aprendizaje. El primer ciclo tiene que ver con esa introducción al tema. Y dadas las características del enfoque, deben hacer referencia justamente a la manera de ver, por ejemplo, la ciencia en la vida diaria, a la manera, por ejemplo, de entender los planteamientos que los alumnos generan dudas en el sentido de las matemáticas, que tienen que ver con, igual, en el segundo paso, recabar cuáles son las ideas previas en torno al tema, que tienen que ver con establecer la problemática general, con orientar la generación, con esa congruencia hacia la comunidad. La segunda fase, ese camino viene descrito con mucha claridad y la secretaria de Educación dice al final del mensaje de la octava sesión que cuando en agosto, en el siguiente taller intensivo, estén digitales o físicos los libros, para el alumno nos va a permitir comprender con esa diversidad de ejemplos, con esos 60, 70 proyectos que vamos a recibir por la oportunidad de llevarlos a cabo. Adelante. Fase 3, que nos habla del establecimiento de conclusiones, de analizar, organizar, repasar, interpretar datos, la síntesis. Igual que en la metodología anterior, hay un cierre no en la presentación de los resultados. Ese no es el punto de llegada de ninguna metodología. Eso me parece otra idea clave a tomar en cuenta. Ahí no termina. Si no, ocurriría lo que en la pedagogía tradicional, que el saber queda en el cuaderno, en el grupo, en la persona, que no trasciende. Habla de aplicar propuestas de acción a la problemática en la medida de lo posible. Y claro, esa reflexión sobre el proceso metacognitivo. Adelante. Ese es un cuadernillo que voy a apuntar en caja de herramientas porque tiene que ver con el reconocimiento de que en el caso de ciencias, ingeniería, matemáticas, en México tenemos un rezago y que para hacer el planteamiento de prototipos debemos ajustarlo a ciertas características. Lo bueno es que cada vez es más común escuchar notas, todavía singulares, pero de proyectos elaborados con esa metodología que trasciende. Esa es una noticia del 21 de junio y es en el nivel bachillerato. Pues son estudiantes que crearon un guante traductor para el lenguaje de señas a partir del trabajo con esa metodología.
Aquí hemos escuchado, por ejemplo, que los estudiantes de las escuelas primarias que participaron en el Encuentro Internacional de Robótica pudieron en primer lugar. Es a partir de ese enfoque. Las cápsulas de aprendizaje de la escuela primaria Rafael Ramírez, Francisco González Bocanegra, es con el contenido de aprendizaje. Cada vez surgen más posibilidades. Y una vez que dan los proyectos que vienen en los libros, al menos los 4 grados que la licenciada de Desarrollo Botánico comentó que ya están en el Estado, se van a dar cuenta de cuál es el interés, a dónde quieren llegar, a dónde llegan establecerse. Esta tercera metodología se sugiere específicamente para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. Voy a poner un poco la explicación para intentar presentar un paso a paso en esta metodología. Adelante. Momentos. Presentamos, recolectamos, formulamos el problema, organizamos la experiencia y damos la experiencia, resultados finales. En el año 2015, el grupo de primaria que tenía, yo, nos participamos en una convocatoria para generar el proyecto a partir de la planificación de planes propios. Hicimos, antes de pasar a las fases concretas, estos pasos. Se presentó las posibilidades, se hizo una indagación en el contexto local, se revisó posibilidades de actuación, se invitó a que ellos exploraran. Hicieron entrevistas en la comunidad. Recuerdo que aquí está, por ejemplo, una maestra que es esposa de un docente que era mi compañero y tiene una purificadora de agua, Chimochote, en San Pedro de las Villas. Los niños hicieron una entrevista, cómo funcionaba, todos los detalles. A partir de ahí surgió el interés que dice que pasa la principio basada en problemas que a veces pueden aterrizar en lugares muy distintos a lo que en un inicio se tenía planeado. Queríamos hacerlo algo dentro de la comunidad. Al indagar esto de la purificadora de agua, surgió el planteamiento de un padre de familia de que la laguna del municipio, el nivel de agua era mucho menor que años atrás, que décadas. Entonces, a partir de ahí surgió paso a paso el problema. En el planteamiento por escrito se llamó 4 acciones por el municipio. Ese proyecto basado en el aprendizaje basado en problemas. Se empezó a recabar esa evidencia, se trabajaron 4 acciones específicas a partir de la formulación del problema. Decidimos hacerlo más amplio. Entonces, iba a tener un acercamiento al menos con la laguna de San Pedro de las Villas. Esa fue la formulación del problema. Al organizar la experiencia, se vivió lo que dice, entre organizar la experiencia y vivir la experiencia, lo que dice el documento que cuando lo llevas a cabo, pasa. Era mi grupo 21 niños de sexto grado y a partir de este involucramiento, las 4 acciones fueron, en primer lugar, la sensibilización de la comunidad. Se hizo una recolección de basura en el municipio, nos donaron, el maestro nos donó garrafones, desde surgimiento nos donó garrafones para recolectar baterías de litio que dañaban la luz. Y a donde llegó este paso a paso fue a acciones que ellos mismos proponían. Una acción fue la reforestación de la laguna, de un tramo de la carretera de la laguna de San Pedro de las Villas, con la investigación y el aprendizaje claro de que ese proceso pues tenía un impacto en el almacenaje del agua, en la laguna, todo esto. Tal cual ocurrió el día en que se hizo el planteamiento, sin que yo les dijera, sin que yo lo tuviera preparado, al final del día de mi clase, los niños solos fueron a hablar con el presidente municipal. Les voy a agregar en la caja de herramientas una memoria fotográfica de todo este proyecto. Por la carga del presidente municipal. Maestro, nos va a atender el presidente municipal. Yo en ese tiempo, ya en esa escuela, sí tuve que ir y venir. O sea, tenía otra responsabilidad en la tarde. Me tuve que quedar. Fuimos a hablar con el presidente municipal sin ni un guión, sin nada previsto, nada preparado.
Ellos presentaron, queremos hacer esto, y tenemos esta propuesta, y fluyó de tal manera que los aprendizajes obtenidos surgieron. Se ocuparían árboles, especies endémicas de la región, no puede ser lo que nosotros queramos. Deben contar con una separación de tantos metros. Debe ser el proceso de reforestación en tal mes del año, cuando estén próximas a llegar las lluvias. Debe ser, todo empieza a surgir en los mismos. De algo que se tenía previsto en el aula, se involucró a los padres, se hizo invitación a los compañeros docentes, se invitó a recurrir municipal, a partir del director de Ecología, el director de Educación y Cultura, acompañaron el proyecto. Estuvimos en Tetil con el delegado de la Comisión Nacional Forestal para hacer la solicitud de arbolitos, para plantar, con ese problema que había surgido, que no se sabía surgir. Para no hacerlo largo, culminó con la deforestación de medio kilómetro. Mis alumnos de sexto grado, sus padres, algunas personas del ayuntamiento y el Ese fue la llegada de una experiencia de aprendizaje basado en proyectos. Igual, se dice en las fases y en los resultados, sobre todo, en los resultados dice que se debe hacer vivencial, que deben esos resultados comunicarse, los comunicamos. Yo, Dios quiere eso, repito, en el 2015, ocuparía bien exactamente la fecha, no la tengo ahorita en mente la fecha, pero hicimos eso de comunicar los resultados a la los resultados, retomamos, lo escribí, lo publiqué, difundí, con un sitio web hicimos, y quien entonces era el secretario de Medio Ambiente de Nayarit, se enteró, nos convocó y obsequió al grupo, personas que participaron en la reforestación, y a mí, un viaje de San Pedro de las Bodegas y San Blas al Cocodrilario, combustible, camión, entradas. Fue una experiencia, puedes terminar con ese paso a paso más. Para hacerlo así, tan detallado, ofrezco una disculpa a todos, pero está ahí, está en lo que ustedes han hecho, lo que los docentes han hecho. Ahí está la capacidad de trabajar con estas metodologías sociológicas, de generar entonces una sensación de aprendizaje con sentido, de aprendizaje con realidad, fundamentado en los saberes de los estudiantes que requieren. Aprendizaje de vicio, este que se plantea para el último campo formativo que va de lo humano y lo comunitario, que tiene que ver con vida saludable, que tiene que ver con educación socioemocional, con la educación física, es la metodología acorde que se hace la sugerencia. Adelante. Aquí está la justificación, que en grandes líneas, con puntos en común, son similares para las cuatro metodologías, si eso se han dado cuenta, ¿no? Es una metodología, son metodologías que parten de esa, como dice aquí el recuadro, experiencia de educación con sentido. Les voy a pasar la versión que era este para que no genere ese movimiento de cuadros, de formas. Tiene que ver con ese aprendizaje genuino. Tiene que ver con, esa es la única práctica que somos tal cual de libro para el mundo. La única que somos tal cual. Porque cuando estaba preparando para ustedes esto, ¿de qué manera se resume eso? No hay forma. Es tan puntual, es tan rico lo que dice ahí de esas tres características que tal cual. El protagonismo activo que tienen los estudiantes en la aplicación del servicio. El servicio solidario, dado que el servicio tiene un objetivo académico, pero tiene un objetivo de brindar este servicio a la comunidad y los ofertas. Tiene que ver con esos aprendizajes, claro, intencionalmente planificados. ¿De qué manera se resume? Son ideas, un lenguaje totalmente lacónico, concreto, sintético, es algo totalmente válido para la metodología, de esa página de libro para las fases, aquí están. El punto de partida, igual, ya están las similitudes anteriores, el establecer lo que sé, lo que quiero saber, la organización que se va a tener de las actividades, la creatividad en marcha y al final compartir y evaluar lo que se aprendió.
Serían esas etapas de la metodología de aprendizaje de servicio. La primera, tendría que nacer del interés en una demanda concreta, a una problemática, pero también puede surgir de un protagonismo del niño. En las experiencias de narrativas que les comento que vienen publicadas ya hace meses, hay experiencias de donde al principio, al no identificar una demanda concreta, se parte del interés del niño, pero hay puntos de conexión reales, viables, posibles, con lo que la comunidad demanda. Sería la primera. Surge el grupo escolar, pero, muy importante, si se involucran otras personas, hay la posibilidad de que esto tenga un mayor éxito. Cuando vean los proyectos para tercer grado, van a darse cuenta, uno específicamente que viene ahí, de esas formas entendidas por las comunidades que tienen mucho tiempo desarrollándolas y que son formas distintas, divergentes a lo que hacemos para involucrar a la comunidad. No les puedo dar más detalles, pero este punto de partida es la base de esa aprendizaje de servicio. Lo que sé y lo que quiero saber. De nueva cuenta, tener presentes, constantes, a dónde van, qué es lo que se quiere lograr, quiénes serán los aliados, puede ser en primer lugar, dependiendo del escenario que esté haciendo el planteamiento, los padres de familia y tutores, la misma escuela, compañeros de otras aulas, docentes, o incluso la comunidad de esos aliados. La tercera, articular ese doble servicio, esa doble intención entre lo pedagógico y el servicio que se brinda. Creo que es sencillo de entender. Sin embargo, voy a dar un ejemplo muy concreto de atención de servicio, es el que ocurre al final del espacio de información de los docentes. Llegan al último semestre, los últimos semestres, y no se le manda a que haga su servicio de trabajo social, no que lo haga en una escuela, ese doble vínculo entre la intención pedagógica, objetivo académico, pero el brindar el servicio a la comunidad. A eso se refiere. Pero hay herramientas que vienen puntuales ahí. Yo voy a agregar en la caja de herramientas una tesis muy bien elaborada de la Universidad de Sevilla que sugiere instrumentos para acotar las ideas previas que pueden tener los alumnos. La creatividad en marcha, hay que hacer un monitoreo, hay que estar conscientes de los retos que se establecen en el trayecto. Todavía dice en el libro para maestros de primer grado contenidos curriculares, aunque en las sesiones de consejo nos han reiterado constantemente que el ojo debe estar en lo crítico en los PDA, ¿no? En los procesos de desarrollo de aprendizaje. Requiere interacción entre todas las personas que participen en ella. Y, al igual que las anteriores, compartimos y evaluamos lo aprendido. Tiene que haber esa actividad para darse cuenta hacia dónde llegar. Pero no con preguntas de qué te gustó y qué no te gustó. Con preguntas que lleven a un reto. A seguir fortaleciendo el trabajo en esta metodología, en esos temas que se están proponiendo, en qué es lo que viene a continuación. Un lenguaje distinto. Claro que siempre se incluyen las autoevaluaciones, ellos mismos sean conscientes de lo que logran, si es factible o no seguir esa experiencia, la posibilidad de iniciar en cambio otro proyecto. Y aquí casi terminamos. La autonomía profesional de los docentes está reconocida en el plan de estudios. Por eso presenta sugerencias acordes al planteamiento, pero no son exclusivas, no son específicas. El presente ciclo escolar concluirá con el taller intensivo de formación continua, en el cual se propone avanzar con la socialización y análisis de los programas analíticos por grado y fase que han construido a lo largo de las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Para este propósito, les enviaremos insumos y algunas actividades para elaborar un programa analítico por escuela que integre los programas analíticos por grado, los ejes articuladores y las sugerencias metodológicas y de evaluación.
También se les propondrán orientaciones que permitan iniciar el siguiente año escolar con los programas analíticos por escuela, con el fin de empezar las clases con bases suficientes para realizar la planeación didáctica del grado y grupo que les tocará trabajar. En el taller intensivo de formación continua para docentes en el inicio del ciclo escolar 2023-2024, se revisarán los nuevos libros de texto gratuitos que están por llegar a sus escuelas para avanzar en la construcción de las planeaciones didácticas por proyectos a partir de los programas analíticos construidos en el colectivo escolar docente, tomando en consideración los saberes y problemáticas de la comunidad. Queridas maestras y directoras, queridos maestros y directores, que sea un consejo que les permita construir avances en su trabajo educativo. Enhorabuena y feliz fin de curso. Gobierno de México. El presente ciclo escolar concluirá con el taller intensivo. Miren, con respeto, voy a proponer 4 claves para el abordaje de ese momento número 3. La primera sería aplicar el sentido de esa sesión, es esbozar. Simplemente esbozar la planeación didáctica. La segunda, ustedes son la figura más importante, creo yo, para orientar el significado y el sentido de la educación. Que sea un instrumento de apoyo para el docente, que no sea un requisito administrativo, que no sea un formato que se debe llenar y se debe entregar, que sea un punto en el cual se parta de la noción de que lo planeado triunfa siempre sobre lo improvisado. Esa es la planeación. Tercero, respetar proceso. ¿Por qué? Porque seguro que algunos colectivos llevan mucho avance, pero otros van a tener algunos costumbres que están por iniciar. Es lo que yo quería que se respete. Y, para cerrar, que tomen nota de lo que se aprenda el 19 de julio para que del 14 al 18 de agosto se reoriente. Mi participación, aquí termina esta conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Servando. Antes que nada, reconocer el trabajo que no únicamente se puede realizar en otras instancias o con otras personas, sino reconocer el trabajo que se hace desde nuestro estado y con personas tan preparadas. Además de reconocer todo lo que se tiene que preparar para presentar este trabajo. Aquí muchas gracias, maestro Servando. Venga el aplauso, por favor. Ahora sí, venimos con la serie de preguntas. Si alguien por ahí tiene alguna pregunta, hay que levantar su mano para llevarle la papeleta. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nada más indicarlo a que en el espejo vamos a poner un reflejo de 10 minutos. Son las 11:27, a las 11:37 los esperamos.